Sintoniza Ecos de la Tierra, un podcast donde las voces de Abya Yala comparten historias en resistencia por la justicia climática. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio donde la palabra se convierte en acción. Hoy nos conectamos desde Nueva York, donde nos encontramos con jóvenes activistas y académicas de México y Ecuador que participaron en el Foro Permanente para Asuntos Indígenas. Nuestra conductora Ami Chalán, la primera mujer quichua saraguro en obtener un título de Harvard, conversa con Inehue Nenkimo del pueblo Waurani, Ana Ventura del pueblo maya quiché y Nadino Calapucha del pueblo quichua, sobre los espacios de incidencia internacional. ¿Cómo pueden las juventudes indígenas transformar estos espacios? Quédate para saber. Imashinaya Mashikuna, bienvenidos al podcast de Muyu. Durante el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas en las Naciones Unidas nos conectamos desde la ciudad de Nueva York. Hoy día juntos a representantes de Muyu TV, también de BILM, Black Indigenous Liberation Movement. Hemos estado desarrollando un número de podcasts y hoy día tengo el honor y el placer de estar con tres compañeros, la Ani Ventura Puac, Maya Quiché de Guatemala, Chichi Castenango. También estoy con Inehue Nenkimo, Waurani de la Amazonía ecuatoriana, y también con Nadino Calapucha, quichua amazónico del Ecuador. Primero me introduzco, me llamo Ami Chalán, soy una Warmi quichua saraguro de los Andes de Ecuador. He crecido en Nueva York y aquí llevo mucho tiempo haciendo activismo por la juventud quichua, especialmente enfocando en los temas del desarrollo de la identidad, pero en especial dentro del contexto de la migración y sabiendo que nosotros tenemos una comunidad diaspórica, muchos de los cuales no pueden regresar a nuestra tierra natal. Es una muy importante cuestión para nosotros saber cómo conllevar esta identidad de lejos y también saber cómo apoyar a las comunidades en territorio. Entonces yo voy a hablar desde la perspectiva transnacional y me emociono mucho para estar con ustedes. Primero voy a dejar que todos los invitados se presenten. ¿Quieren empezar, Inehue? Claro, yo soy Inehue Nenkimo, un joven de la Amazonía ecuatoriana, tengo 21 años y actualmente estudio Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito y pues es un gusto compartir esta mesa y compartir algunos temas que pues pueden ayudarnos a mejorar, ¿no?, este contexto y el futuro más que todo para los niños y las nuevas generaciones. Gracias por este espacio. Pues como ya dijiste, pues soy Ani, yo soy de Guatemala, del territorio quiché. Yo actualmente pues estoy trabajando con futuros indígenas, hago colaboraciones. Futuros indígenas está en Ciudad de México y pues personalmente yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Guatemala y también pues desde hace más o menos 14 años que soy ajir, que es un oficio de sanador ancestral de mi comunidad. Por lo que pues eso es lo que hago, ejerzo y laboro. También soy parte de la alcaldía indígena de Chichicastenango y al mismo tiempo pues me dedico a las artes en Guatemala, siendo gestora y curadora de diferentes espacios de arte dedicados justamente a promover el arte como herramienta política en Guatemala y para el archivo y memoria histórica de nuestros pueblos nativos. Alipunya, Alichishi, Alituta, Win, Runaguna, Yucashutiman Nadino, Ecuador Manda. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Nadino Calapucha. Soy quichua de la Amazonía ecuatoriana, pues y estoy casi, será 20 años desde mi primer contacto con la ciudad en los procesos organizativos tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues hoy nos encontramos aquí en Nueva York, pues en una jornada más del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Primero quería como resaltar el contexto en el que nos encontramos, que mencionó el Nadino. Estamos en una plataforma ahorita es global participando en lo que es 2 semanas de encuentros, de conferencias y también de reuniones acá en las Naciones Unidas. Este es el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. Creo que estamos en la edición 23. Entonces este foro empezó en el 2001 gracias a la lucha de muchos taitas y mamas en querer acertar la voz de los pueblos originarios acá dentro del ONU. Este año también hay un tema bien especial que es enfatizando las voces de la juventud indígena. Entonces eso creo que también quiero como el contexto para esta conversación, resaltar que estamos con jóvenes activistas, líderes, curadores, sanadores, pensadores
Entonces ustedes también tienen una filosofía súper importante para resaltar dentro de este podcast. Primero les quiero preguntar cómo se sienten, cómo les va acá en el foro. Compártenos un poco de su experiencia en estos últimos 3 días. Bueno, bueno, esos es unos espacios en los que ahora estoy interfiriendo más y sacando, ¿no?, de cada cosa un conocimiento más profundo, y que este conocimiento simplemente no se quede aquí en el aire, sino todo lo que yo sepa, lo que entienda y lo que voy a aprender en este lapso, llevarlo y explicar a mis comunidades, que es donde yo me centro. Entonces, para que ellos puedan entender el mundo social y qué es lo que realmente importa ahora y cómo estos lazos pueden ayudarnos a generar más voces afuera. Y no solamente en estos espacios internacionales, sino si queremos un cambio en el mundo, creo que deberíamos empezar en cada uno de nuestros países, y en cada uno de nuestros hogares y en cada una de nuestra sociedad. Pues yo me siento muy bien, la verdad. Pero al mismo tiempo, en este punto uno se llega a cuestionar qué tan importantes son estos espacios. Porque si bien es cierto, ya vamos en la edición 23, como mencionó, en el año 2007 se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero mucho más allá de eso, hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en cada uno de los países y en el territorio, me preocupa mucho, ¿no? Si bien es cierto, estamos aquí todos los años, hay algunos compañeros que no se han perdido ninguna edición. Yo, por ejemplo, he estado como en 3 ocasiones, estuve cuando tenía 15 o 16 años. En aquellos tiempos eran líderes y lideresas quienes venían acá a discutir, a proponer, a debatir, a ganar estos espacios, que no ha sido un espacio regalado por la ONU, es un espacio conquistado por los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Eso es importante manifestar. Y hoy estamos una vez más, pero ya no solo como voceros, estamos aquí con productores, con comunicadores, estamos aquí con pensadores, y también inclusive con intérpretes, ¿no? Con traductores. Estamos aquí con expertos en relaciones internacionales, quienes están haciendo una hoja de ruta para los líderes y lideresas que vienen, para que puedan hacer reuniones bilaterales, reuniones de incidencia. Entonces yo creo que vamos creciendo, vamos avanzando, pero tenemos que estar una vez más conscientes de qué impacto está generando todo esto, lo que estamos haciendo acá. Yo voy por la misma línea, justamente de qué impacto está teniendo pues estas conversaciones. Si se convirtieron en un momento en conversaciones que pues florecieron y dieron el fruto que debía dar, y luego pues como que la tierra en este espacio se volvió estéril, porque como bien decías, hay quienes pues se reúnen año con año. Mi primera participación fue en el año 2019, y algo que yo puedo rescatar de este año es justamente ver primero la participación de más jóvenes, quizá por el tema del año, pero estoy viendo participación de más jóvenes. Estoy viendo también que en el espacio de medios también, quizá a raíz de pandemia y de COVID y todo lo que pasó, pues florecieron los medios alternativos también. Entonces eso es muy enriquecedor porque se está difundiendo a las voces lo que los jóvenes no pueden decir dentro de los espacios de la ONU, lo están logrando decir y denunciar en los espacios alternativos. Entonces, eso es algo que yo sí quiero recalcar mucho. También ha habido mucha facilidad también para que tú sepas cómo registrarte, cómo hablar, a qué hora, en qué espacio, que era algo que en el 2019 no teníamos. Veíamos cómo habían personas que de repente tenían cooptados un poco estos espacios, pero ahora estoy viendo más contribución, más apertura de los jóvenes, porque justamente es eso, reimaginarnos el futuro de estos espacios, por dónde tenemos que seguir la conversación también de estos espacios, ¿no? Porque pues nuestros problemas siguen siendo los mismos, pero como personas estamos pues siempre en constante cambio, ¿no? En constantes necesidades. Y por tanto, pues me parece enriquecedor que nos vayamos repensando también qué futuro queremos para estos espacios y para estas conversaciones que tenemos pues en el foro. Me encantan sus reflexiones, creo que en especial porque es solo mi segunda vez viniendo acá al foro permanente. El año pasado vine unos 2 días y vengo de parte de una institución académica que es el instituto, el grupo de indigeneidad global, iniciativa Quechua en la Universidad de Harvard. Somos muchos estudiantes, segunda generación, Quechua, Aymara, andinos, que nos interesa saber cómo nosotros podemos contribuir a estas conversaciones globales, pero también entendiendo que nosotros tenemos otra perspectiva, otra experiencia, pero igual nuestra voz sí puede aportar a este movimiento. Pero dentro de esta experiencia yo también como me he quedado un poco desilusionada
entrado y visto esta galaxia del horno que a algunos se refieren, ¿no? Porque es tan complicado, procesos que no son tan claros como mismo ser escuchado, cómo encontrar esos recursos y ahora que estamos aquí, como el Nadino dijo, hemos conquistado estos espacios, es bien crítico que nosotros mismos dirijamos el desarrollo de estos espacios que siguen siendo coloniales. Una frase que me encantó que alguien compartió el otro día fue como, aunque estemos en espacios coloniales, eso no significa que nos vamos a cambiar, que nosotros vamos a cambiar el sistema mismo y encontrar o proponer otras maneras de crear solidaridad. Entonces, muy buenas preguntas y también un pensamiento crítico de tener y mantener dentro de esos espacios para prevenir, ¿no?, lo que es la cooptación de esto y también asegurar de que no venimos aquí de gana cada año, no viajamos de gana, tampoco hacemos esas emisiones de aerolínea de gana, venimos por una razón. Bueno, la pregunta que también me nació de sus comentarios es una pregunta que he estado pensando, que cuando el Nadino comenta y también la Ani comenta de esos medios alternativos, es la cuestión, ¿quién seremos nosotros cuando contamos nuestras propias historias? Cuando somos los que grabamos, somos los que estamos ahí redactando, traduciendo, siendo nuestros voceros. Ahora ya nosotros estamos en esa primera línea de comunicación y analizándonos a nosotros mismos, y eso creo que va a ser una herramienta, una cuestión que quiero que también guíe esta conversación. Bueno, ya usando eso como transición, quiero proponerles un tema que he estudiado mucho dentro de mi formación académica, pero que me interesa mucho enraizar en la realidad, en nuestras luchas reales, que es el tema de los futurismos indígenas. Les cuento un poco del contexto y después abro la conversación para los que le nace comentar o discutir esta idea. El tema del futurismos indígenas es un movimiento artístico, cultural e intelectual. Artístico, el tema futurismos, nace del movimiento afrofuturismos, que preguntaba a la comunidad afro, los artistas afro, cuál sería el futuro de nuestros pueblos si nosotros tuviéramos el mando de crear un futuro. A veces, o no a veces, pero es bien claro en este sistema colonial que el futuro del colonialismo tiende a la muerte, ¿no? Tiende a el extractivismo de todos los recursos. En nuestra mente, en todas las películas, vemos el futuro bien tecnológico, ¿no? Cuando los humanos ya no hay tanta relación interpersonal. Bueno, y nosotros desde los pueblos creo que siempre hemos estado viviendo esta realidad de que nuestro futuro viene del pasado. No hay como ir al futuro sin ir al pasado. Y en la cosmovisión quichua hay un concepto que se llama ñaupapacha. Y ñaupa se refiere a lo mismo, a ir adelante, pero ir atrás también. Entonces, ¿cuándo vamos al futuro? Porque nuestro concepto del tiempo es como un churrito. Vamos al futuro, pero realmente estamos caminando de espaldas hacia el pasado. Y eso para los jóvenes indígenas yo veo como una lección bien poderosa de que no podemos ir hacia el futuro sin retomar, adaptar, innovar y enunciar toda la sabiduría que nos dieron los abuelos. Claro, contextos totalmente diferentes. Acá en las Naciones Unidas, en Nueva York, en el epicentro de todo este sistema colonial, estamos acá, pero haciendo el futuro, hoy. Entonces, eso les quiero contar un poco de esa idea del futurismo indígenas. En mi tesis de licenciatura, yo escribí sobre el rap quichua como un ejemplo, una manifestación de futurismos indígenas, porque yo veía el rap quichua como una herramienta bien importante de arte, como usted dijo, herramienta política, pero que también el hip hop tal vez no es nuestro, pero nosotros lo estamos adaptando para seguir con esta lucha, pero diversificando la lucha. Entonces eso, abro esto. Tal vez una pregunta para empezar sería, ¿cuál es el concepto del tiempo que ustedes tienen en su cosmovisión desde sus distintas experiencias y cómo tal vez se relaciona a los futurismos indígenas o cómo es el futuro para ustedes? Bueno, te voy a contar un poquito sobre cómo nosotros miramos el futuro y cómo es nuestro conteo de tiempo. Dentro de la cosmovisión maya nosotros tenemos pues el calendario aún vigente, que es pues el calendario Cholquij o calendario Tolkien, que nos permite llevar la cuenta. Tenemos dos cuentas, una cuenta de 260 días más 5, que es el calendario solar, que es el que nos va a marcar las estaciones en cuanto a cómo camina el sol,
¿Qué quiere decir? Vamos a ver los ciclos de cómo camina el sol, los solsticios sobre todo. Y con esa cuenta nosotros pues podemos tener el sistema de pues el conteo a través de nahuales, que son las energías que van rigiendo cada día. Entonces es una cuenta matemática pues muy exacta de 20 por 13. 13 porque tenemos 13 puntos energéticos en nuestro cuerpo, que son nuestras 13 articulaciones, y 20 porque 20 en nuestro idioma es un Hunwinak, y Hunwinak para nosotros es una persona completa. Entonces estamos entendiendo el tiempo como una persona completa que tiene pues a sus 13 energías completas también dentro de su cuerpo, ¿no? La otra cuenta que nos ha llevado como a adaptarnos al ciclo del calendario gregoriano de 365 días es lo que se nombra como el calendario lunar o el calendario agrícola, que es el que nos permite llevar el sistema, digamos, colonial que fue impuesto, pero al mismo tiempo relacionarlo con los tiempos cíclicos nativos de nosotros. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que la imposición colonial religiosa que nos puso algunas figuras católicas, como santos, por ejemplo, cuando nosotros lo relacionamos y vemos el calendario pues, de 265 días, vemos que detrás de esas figuras impuestas está el nahual que representa ya sea el inicio del tiempo agrícola, el inicio de las lluvias, el tiempo de sequía o cuando empieza el tiempo pues ya de mucho frío, ¿no? Entonces vemos que ahí hay una relación. Entonces a partir de esos entendimientos de cómo los abuelos han venido contando el tiempo y cómo nos han leído el tiempo de calendario, justamente nos damos cuenta que para entender el futuro tenemos que empezar primero por lo que nosotros le llamamos la concepción, la engendración, porque cuando a nosotros nos han dicho que el futuro de nosotros empieza a partir de la engendración, de cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y a partir de ese momento tan específico te es dada una cruz, la cruz del sur. Entonces, para leer tu futuro, tú tienes que ver cómo era la relación, digamos, de papá, mamá, si existiera en ese caso, pero el día de la fecundación es súper importante para determinar el día de tu nacimiento, porque naces con una estrella, con un chumilial, el día de tu nacimiento, y ese mismo día de tu nacimiento se te ve cuál va a ser tu chumilial del futuro. Entonces lo vamos partiendo en ciclos matemáticos, una cuenta de 0 a 13, que es tu infancia, de tus 13 a tus 26, que podría ser tu nacimiento, tu adolescencia, y de los 26 en adelante, a las que llegas hasta los 52, que llega tu tiempo de vejez. Entonces, cuando ya tienes 52 años, ya eres un anciano o una anciana. Pero, digamos, si hay algo que ahorita en tu futuro, digamos, ya en tu adultez, no está bien y que tú dices, bueno, hay cosas que no me salen, no me funcionan, encuentro como muchos tropiezos en mi camino, no me puedo expresar muy bien, es porque, entonces ahí viene lo que tú decías, que empezamos a retroceder al pasado, porque no hay forma de caminar bien al futuro sin darnos cuenta qué hemos hecho atrás, ¿verdad? Entonces, ver qué hemos hecho atrás desde que tuvimos 0 años hasta que tuvimos ya 30, 32 y para adelante, si hay algo que no está funcionando ahorita en este futuro es porque algo o dejamos de hacer o no hicimos o hicimos mal en el pasado. Entonces, esa es una visión muy propia de nuestros pueblos, el reconocer el daño que hemos causado en el pasado, que es algo que estos sistemas políticos y de Estado, gobiernos y jefes de gobierno nunca quieren ver, nunca quieren reconocer el daño pasado que han hecho. Entonces, sin un reclamo de justicia y sin un reconocimiento de los genocidios que han perpetuado en nuestros territorios, por ejemplo, sin una petición de perdón real, consciente hacia nuestros pueblos, sin ese reconocimiento de que ellos han actuado mal, que nos han robado, que nos han matado, va a ser muy difícil que logremos una reconciliación en el futuro, porque ellos son muy orgullosos, ¿no? Pero es porque ese mismo capitalismo, la globalización, esa frivolidad con la que han crecido, creo que no les permite entender todo este sistema, pues que es complejo, pero muy, muy lindo y muy entendible. Yo creo que para muchos pueblos, así como somos tan diversos, también hay muchas cosmovisiones, ¿no? Y pero también hay muchas coincidencias. Por ejemplo, para los pueblos amazónicos, justamente con los pueblos andinos, coincidimos de que la vida es cíclica, ¿no? Y que nada es permanente. Y asimismo nos hemos pues ido transformando con el tiempo y el espacio.
como pueblos. Antes no hablábamos esta lengua y hoy estamos hablando. Antes no hablábamos inglés, hoy lo sabemos. Antes no teníamos la tecnología y lo tenemos. Hoy me pongo mi chaqueta, me pongo mis lentes, pero hay principios que nunca cambian. O sea, hay pilares fundamentales que en cualquier espacio que estés no tienen que cambiar. Como la lengua, la identidad, los principios como la mayuya, mashua, maquilla, que nunca cambian. Y eso hay que tenerlo presente. Y hoy somos estos. Caminamos con los dos, yo lo digo eso, ¿no? Caminar con los dos pies. En la una con los conocimientos y saberes nuestras y en la otra con los conocimientos modernos o occidentales. Y equilibrar este caminar, porque en eso nos encontramos. Ahora, también el tiempo y el espacio no pueden estar separados desde la cosmovisión de los pueblos amazónicos. Por eso es que existe el Aguapacha, el Caipacha y el Ucupacha, ¿no? Son tiempos del mundo, se podría decir, externo, tiempos del mundo presente y tiempos del mundo interno. Y tienen que estar muy conectados el tiempo y el espacio. ¿Cómo se medían en la selva los tiempos? Nos preguntábamos mucho tiempo, ¿no? Y los abuelos dicen que medían a través de las chontas, de la cosecha de las chontas, ¿no? Es decir, ¿cuántas chontas has vivido tú en este mundo? Es decir, ¿cuántas cosechas de las chontas? Porque antes, bueno, y de hecho muchos pueblos, están los Tagaeris Tarumanais en la Amazonía, quienes también se movilizan y miden sus tiempos a través de las chontas. Siembran, caminan durante todo el tiempo por la selva y regresan porque saben que es tiempo de cosecha, ¿no? La reencarnación es una realidad también para los pueblos, ¿no? Es decir, nos transformamos, no nos morimos, la verdad, solo nos transformamos. Muchos cuando piensan de cumpleaños, por ejemplo, decían, el abuelo, decían, ¿por qué dicen que cumplas mucho, que cumplas más años? Mi abuelo decía eso, ¿no? Pero si te estás quedando con un año menos, o sea, cada vez que llega un ciclo, una chonta, es una etapa más de tu vida que se va. Entonces no es que vas a seguir cumpliendo más años, te vas a ir quedando con menos años, con menos tiempo de vida. Y claro, me apasionaba la música y tuve que incursionar en la música para poder llegar a los niños sobre todo. Porque estamos en un mundo de mucha confusión. Este contacto y esta relación ha sido injusta, ¿no? Con discriminación, con exclusión, con imposición. Y por lo tanto muchos se van desconectando para ser aceptados en una sociedad que no es nuestra. Y este principio de construir una sociedad plurinacional, una sociedad intercultural, todavía es una retórica, ¿no? Todavía solamente es un discurso, y si bien es cierto, están algunos principios contemplados en tratados y acuerdos internacionales, en la práctica es dura. O sea, que han despintado por las calles en las propias ciudades ecuatorianas, que tengas pelo largo, por ejemplo, significa una exclusión y una discriminación fuerte. Y tienes que ser fuerte espiritualmente y físicamente para poder enfrentar, emocionalmente para poder enfrentar esas realidades. Entonces considero que tenemos que estar claros de esos retos y desafíos que tenemos. Yo hablaba con un niño y hablábamos justamente, ¿no? Con un niño pensando sobre esto de cómo te ves en un futuro. Y hablando justamente de eso de esa transición, ¿no? Que podemos tener. Y él decía, si vuelvo a reencarnarme, ¿qué harías si vuelves a renacer? Diría, ¿no? Y él decía, no, chute, si es que vuelvo a nacer y siento yo y otra vez en este mundo, yo me suicido. Y decía, claro, y yo, ¿por qué? Porque a este paso que vamos, cuando yo vuelva a nacer, ya no va a haber agua, ya no va a haber mi Amazonía. Es decir, claro, fue fuerte, ¿no? Entonces los niños también están muy conectados con esta realidad y están muy preocupados del porvenir. Y creo que en ese camino estamos nosotros tratando de responder de alguna manera desde los diferentes espacios y mecanismos que tenemos, ¿no? Y como mencionaba, estamos aquí en la ONU y venir acá a la ONU, venir acá a Nueva York no es nada fácil. Aún para indígenas, porque son considerados pobres, porque son considerados, bueno, indígenas además, por temas financieros, porque te hacen un análisis del historial, inclusive financiero. El tema de visas es muy difícil, y por el tema de la lengua, ¿no? Por eso es que muchos abuelos no están aquí. Y cuando me preguntaban en la embajada, les contaba a mis amigos, ¿qué les dices cuando te preguntan si no te vas a quedar en Estados Unidos? Cada vez que he venido, he dicho, no voy a quedar en tu país, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque yo soy de la Amazonía. Entonces me dicen, ¿pero para qué te vas? Porque allá están todas las agencias de las Naciones Unidas y allá es donde tengo que ir a pelear por mis derechos. Si no quieren que viajen, traigan a la ONU acá a Ecuador o a la Amazonía y no viajo. Claro, entonces
nos encontramos con estos escenarios, ¿no? O sea, y esa respuesta es llena de indignación, de dolor, de frustración también, porque te pueden negar fácilmente la visa y tu voz se pierde, tu presencia aquí se pierde, tu participación se anula. Yo creo que en parte lo que tú decías, ¿no? Partiendo desde el principio, siempre me encanta recordar una frase que yo la tengo en mente. Y ayer justo la escuchaba, no me acuerdo, de una amiga. Tú podrás salir de tu tierra, pero tu tierra jamás sale de ti. Entonces, como sentirte orgulloso de lo que eres y partir de eso, ¿no? Llegar a estos, como dijiste, llegar a estos lugares es súper complicado. Es más, es ciertamente la lucha que tienes dentro de, incluso en tu país, vas en las calles y vas así y es como que la gente empieza a verte y a la vez es como, apenas te ven muchas veces y empiezan a alejarse solo por lo que eres. Entonces, yo también me pasaba que escuchaba muchos casos en los que solo por ser esto me excluyen de esto. Entonces, es como una lucha full difícil y vivirla en carne propia es mucho más fuerte todavía. Es como tú quieres ganar estos espacios y también hay lugares en los que te dan este espacio solo por ser de. Y más no te incluyen en ese lugar, sino solo te incluyen como un falso círculo en el que tú, está bien, vamos a ser empáticos contigo, pero es una empatía disfrazada de la realidad que se vive. Entonces, muy interesante. Creo que Nadine ya explicó la parte de cómo se ve el tiempo en la Amazonía. Entonces, cumpleaños no hacemos, es como, bueno, en nuestro caso va cambiando y como dijo, los Tagueri también se mueven con esto de la luna. Entonces, para donde caiga la luna, ellos van a dormir. Entonces van girando y girando. Entonces hay gente que todavía no sabe que vive en Ecuador, no sabe en qué día está. Entonces es lo que también una historia totalmente distinta. No saben que son ecuatorianos, no sé en qué año están. Entonces creo que, como dijo Nazdino, hay gente que no pudo estar aquí y que ahora a través de como la reencarnación y también llevar su sentimiento de poder luchar por lo que ellos algún día quisieron, está en nosotros ahora, en estos días, en este momento. En esta conversación, sus voces están siendo escuchadas gracias a este espacio generado por gente indígena. Entonces, llevar todo esto y creo que vivir en armonía, vivir así, entre donde todos podemos compartir una historia, unos actos. Yo siempre digo, detrás de una persona hay una historia totalmente distinta a la tuya. Y qué genial compartir esos sueños en los que tú en algún momento puedes unirte y que tu voz sea mucho más escuchada y que se cumpla, ¿no? Se cumpla esto de que ya no haya más racismo, discriminación, aunque la realidad es completamente diferente, y luchar, ¿no? Y ser valiente y tener esa fuerza para llegar a donde quieres. Wow, me encanta, Inewe, y toda esa energía creo que me han compartido de profundizar, pero también como energizar, regresar otra vez de nuevo a la esperanza, porque algo que se quedó conmigo, que me impactó a mí, fue el pensar que trascendemos tiempo y espacio, que los valores, como el Nadino nos estaba comentando, eso es lo que trasciende y lo que nosotros estamos dando voz, dando luz y adaptando a cualquier lugar donde estamos, no solo las Naciones Unidas, cuando salimos a la calle, aunque estemos con Anaco o no, y en mi caso Anaco o no, a veces salgo y pienso en ese trascender del tiempo y el espacio, porque ustedes saben, ¿no? En algunos espacios es difícil salir con Anaco y me pongo a pensar en todas las mujeres que están en mí, que comparto ese mismo vientre, que han caminado con Anaco y han sido despreciados y no han podido acertarse, enunciar su propia voz con orgullo. Entonces el mí ponerme a mi Anaco es mi persona, sanarles, darles ese abrazo de amor a nuestra propia identidad, a quien realmente somos, y también es de ese abrazo nace una posibilidad para el futuro, para los que vienen de mi persona, poder caminar con más fuerza, poder caminar con más certeza de sus pasos y tener creo que un pensamiento que parte de ello y que por lo menos cuando yo creo que pienso en el futuro que también yo quiero para los jóvenes indígenas, es un futuro donde no están preocupados que no va a haber agua, pero ya no tienen que estar lidiando con estos problemas de recuperar y ahora ya pueden empezar a improvisar, a crear, a disfrutar esa resiliencia, creo que ese sentimiento de ser orgullosamente nosotros. Pero quiero tal vez seguir hablando un poco del tema que Nadino resaltó, que era como diversificar las estrategias para llegar a los jóvenes. Eso sería una pregunta para mí dentro de todos sus espacios de lucha. ¿Cómo están diversificando esas estrategias? Bueno, este es un ejemplo súper lindo que también Inewe resaltó,
que es todo gracias a todo el esfuerzo de cada persona aquí. Hemos caminado juntos y se ha dado algo así, un conversatorio, una oportunidad de filosofar juntos y compartir energía, pero ahora sabemos que nuestros jóvenes cada día están en diferentes espacios, desconectados de su tierra. Por lo menos hablo desde mi perspectiva. Yo era uno de esos jóvenes caminando perdida, no teniendo antes no había despertado. Y ahora, ¿cuáles son las maneras que podemos despertar a los jóvenes? A ver, tenemos un reto muy grande, ¿no? Los jóvenes, sea como frente a esta discriminación, a esta exclusión, a temas de lengua, como ya mencionaba. Y bueno, pues creo que la unidad va a ser importante. Pero lo que sí me preocupa también del porvenir de los pueblos es que muchos de los intelectuales, nos hemos basado mucho en la academia, y cuando nos formamos académicamente salimos de la ciudad. Si bien es cierto. Entonces los académicos, los intelectuales, los pensadores, los técnicos, todos los indígenas estamos prácticamente fuera de la ciudad. Fuera de la comunidad. Si bien es cierto, sosteniendo, ganando espacios, denunciando, etcétera. Pero en las comunidades se siguen quedando solas. El abuelo decía que mandamos a formar para que vayan a entender qué está pensando el mundo, pero que regresen a fortalecernos. Pero sí, nos quedamos allá, sosteniendo, luchando, pero nos quedamos allá. Y siguen siendo presa fácil de empresas mineras, petroleras, de las religiones, de partidos políticos que, como no hay quien les defienda, no saben lo que está pasando a las comunidades, es fácil dividirles, ¿no? Con una información que no es real. Entonces eso también me preocupa, y eso es un reto, de regresar a las comunidades, de trabajar con ellos, de informar qué está pasando y ver qué decisión tomamos. Creo que falta un poquito de guayusa o de chichita para poder compartir y filosofar, como decía, porque los abuelos hacían eso, ¿no? Sin eso no podían hablar. Era siempre la chichita, era como la esencia para poder compartir, ¿no es cierto? La guayusa. Verás, yo quería salir con chicha hoy día y no teníamos suficiente, solo había como así, mi abuela hace chicha. Más tarde entonces podemos compartir. No, ojalá para el viernes. Y vamos a la chicha. Pero ves que estos elementos son importantes inclusive en estos espacios, ¿no? De análisis, porque si no, no rompe, porque es muy formal, muy protocolar, como dicen, claro, como que qué cojo, qué tomo y en qué me inspiro. Y esto de la guayusa también, por ejemplo, para nosotros era importante porque en esa ceremonia, es decir, 3, 4 de la mañana, era el momento de contar los sueños. Y el abuelo interpretaba los sueños. Entonces el tiempo no era importante porque a partir de ese sueño se planificaba el día. Si soñabas algo malo, decía el abuelo, no, tú no tienes que salir de la casa porque te va a morder una culebra o tienes una amenaza. Te quedas en la casa a hacer las actividades de la casa. Si soñaste algo interesante, no, tienes que ir a pescar porque hoy vas a tener buena pesca. Y entonces, claro, mira cómo lo planificas, cómo visionas también tu tiempo. Eso básicamente yo creo que es importante, estos espacios de diálogo, de reflexión. Y como en cualquier parte del mundo, ¿no? Si tú no conoces a una persona, no te enamoras, ¿no es cierto? Y creo que si no conoces una cultura, tampoco respetas o tampoco estás al tanto de lo que pasa. Y estos espacios también hay que conocerlo. Entender el sistema de las Naciones Unidas es muy compleja, hay muchos espacios, hay muchos mecanismos. Y claro, muchos nos confundimos porque pensamos que todos son iguales, ¿no? Los mecanismos, como las COP sobre el cambio climático, sobre la diversidad biológica, el sistema aquí con el foro permanente. Y esos son los retos que estamos haciendo, pero si yo quiero regresar, y de hecho he regresado a la comunidad, y con la música, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo he trabajado con la música? Es que me sentía vacío. Estas luchas eran importantes, he estado en manifestaciones, en foros, en cumbres, he estado en todas las huelgas, pero sentía que faltaba algo. En Ecuador, por ejemplo, había el sistema de educación intercultural bilingüe, que tenía el objetivo de poder fortalecer la lengua, la identidad y esa conexión con la tierra. Pero cuando en la malla curricular, cuando el pensum de estudio es occidental, terminabas inclusive siendo más agresivo en las comunidades, con profesores indígenas. Imagínense que un quichua era profesor de una comunidad guaurani, y de hecho sigue pasando. Es decir, das clases en quichua a un guaurani, ¿no? Entonces, claro, un guaurani obviamente va a perder de año porque él no es quichua hablante, se va a perder el año en quichua. Entonces, cosas como esta era que en mi comunidad, por ejemplo, pasaba de cada 10 niños. Cuando yo vivía ahí, todos hablábamos del quichua. Entonces, claro, el 100% de los niños hablaban la lengua.
Cuando yo salí, regresé, ya 8 no hablamos. Todos entendían, pero todos estaban hablando en un español que de hecho hablamos mal porque no es nuestra lengua materna. Decía, ¿qué está pasando? Es que mi mamá dice que no tienes que hablar porque si no se van a reír de ti. En quichua es mejor que hables en español. Pero decía, si hablas mal el quichua y hablas mal el español, ya no estás hablando nada bien. Entonces, claro, no estaba funcionando esa metodología y vi que la música era una cosa que podía romper paradigmas, ¿no? Que podía llegar mucho más allá sin importar religiones, culturas y todo. Y compuse unas canciones y grabé. Pensaba venir a estudiar acá, a Estados Unidos, y grabé antes de tomar esa decisión. Pero se hizo viral la música. Entonces me quedé a vivir como 3, 4 años lleno de música. Porque esa música ni siquiera es dedicada a los niños. Es una música protesta en quichua. Y justo ahí viene el tema también de caminar con los dos pies. Entonces, claro, y me di cuenta que era una herramienta importante. Y hoy sigo como desarrollando esa metodología, intentando, que no hay mucho tiempo a veces. Pero cómo hacer canciones para niños. Porque las canciones que he hecho no son para niños. Entonces, cómo dedicar los colores, las historias, la metodología en la música para que ellos se identifiquen y no pierdan esa conexión con la tierra. Bueno, te voy a contar un poquito de lo que me ha funcionado a mí y que veo que le ha funcionado pues a otros jóvenes y a otros niños. Creo que primero parto de cómo pues se nos hacía creer sobre cómo teníamos que crecer, pero yo creo que eso fue parte mucho de las construcciones de los estados y de sus políticas, de sus sistemas de educación, por ejemplo, de su currículum nacional base. Y, por ejemplo, a mí me dijeron que yo tenía que dejar de hablar mi idioma, porque si yo quería ser una persona desarrollada, digamos en estos términos de ver el desarrollo para hacer como mucho dinero, primero tenía que dejar de hablar mi idioma y aprender a hablar español. Entonces, pues, en Guatemala, en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de entradita, lo primero que te enseñan es hablar español. Entonces, de entradita ya te quitaron tu idioma materno. Te quitan tu indumentaria porque te obligan a usar el uniforme de la escuela donde tú vas. O sea, no puedes llegar a la escuela con tu indumentaria. La primera vez que yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio, digamos, cultural, pero era más que todo por estudios, tuve el privilegio de ir a Bolivia. Y cuando yo llego a Bolivia, pues ahí ya estaban hablando justamente del Estado plurinacional, estaban ya teniendo teorías desde sus pueblos para hablar de colonialidad. Se estaba discutiendo los rezagos del colonialismo, lo que nos había dejado, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo había aprendido tanto en los colegios, en las escuelas y en la universidad en mi país, se me derrumbó. Y eso fue lo más precioso que me pudo haber pasado, ¿no? Que toda como la teoría que te viene de otros lugares se te cae y tú dices, o sea que aquí todo lo que yo supuestamente sabía y me creía una experta, aquí no vale absolutamente nada porque ellos están desarrollando su propia teoría. Pero cuando yo llego, bueno, después de este proceso, llego a Guatemala e intento empezar a hablar de esto y todo el mundo se me quedaba viendo muy raro, ¿verdad? Es como esta persona que está hablando, qué quiere dar a entender, o sea, quiere derrumbar un sistema y ya no quiere obedecerle al sistema que está y que funciona como tal. Supuestamente que les funciona muy bien a los que lo hicieron, ¿verdad? Pero no a nosotros. Y entonces ahí me di cuenta que el mismo sistema, pues, de Estado nacional, pues, te hace que tú te nacionalices y que, pues, dejes de ser todo lo que eres y que, pues, ya solo seas guatemalteco como tal, ¿no? Y yo dije, pero claro, o sea, nos están diciendo que dejemos de ser, y yo miraba a muchos chicos y chicas de mis comunidades que la máxima aspiración era justamente esto, trabajar para alguna organización, para alguna minera, para alguna empresa que produce monocultivo de caña de azúcar, por ejemplo, porque usualmente son como esas empresas las que te pagan más y en donde puedes tener tu seguro de salud, puedes tener tu seguro educativo, porque pues tienen muchos privilegios y te los dan. Platicando de todas estas experiencias con mi hermano, pues decidimos a través del arte también, que a mí me parece algo pues hermoso, ir rescatando las memorias de nuestros pueblos, porque entonces se nos decía que nosotros éramos indígenas, pero que los indígenas
únicamente nos teníamos que dedicar al campo, porque era lo que sabíamos hacer, porque éramos personas que aguantábamos el sol en primer lugar. Segundo, o que nuestro espacio era únicamente para hacer las tortillas si eras mujer y para cuidar a tus hijos. Esa era como la concepción que se tenía, ¿no? Pero empezamos nosotros a hacer como el proceso de investigación y ahí es en cuando pues ya empezamos a tomar la historia pues de tiempo atrás, empezando a recuperar pues algunos manuscritos, algunos glifos, propios de nuestro territorio, en donde se determinaba que pues nosotros efectivamente nos habíamos dedicado a la música, al arte, a la pintura, a la escultura y a estas otras formas de expresión y de visibilidad de nuestros conocimientos. Y de ahí empezamos a buscar ya a los pintores y a las pintoras, que sí habían pintores y pintoras mayas, pero que en ese tiempo se les denominaba personas locas. O sea, personas que estaban locas porque, claro, estaban desobedeciendo pues lo que ya estaba dado. Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros este archivo, esta colección de arte de diferentes expresiones que te narra muy bien cuáles son los trabajos y los oficios ancestrales que han existido en nuestra comunidad. Y entonces les empezamos a decir, pues gracias al trabajo que se ha hecho tanto en México como en otras partes de acá de Sudamérica, que pues todo ese conocimiento es ciencia, porque eso es bien importante, porque nos dijeron que los estados redujeron lo indígena a un punto de folclorización o a un punto mágico, ¿no? Entonces te decían, sí, todas las narraciones y los cuentos que ellos tienen son mágicos, como que fuera una ciencia ficción, ¿verdad? Ay, qué bonito los indígenas con sus historias tan bonitas del sol. Ay, tan lindo como hablan de la luna. Pero es como, no es que estemos hablando bonito ni lindo de la luna y tampoco somos objetos exóticos de folclorización. O sea, todo esto que nosotros estamos hablando es ciencia. Y justamente como demostrar esto, ¿verdad? Decirles, bueno, lo que tú haces es pintura esto, pero es ciencia, es un arte, es un oficio, tiene un valor. Entonces, recuperar justamente ese valor a través de pues, todo este trabajo extenso que hacemos, nos ha funcionado muy bien para que cuando salgan los chicos del territorio a estudiar, no se desvinculen y regresen. Y lo otro, pues, es poner el ejemplo, como ya decía aquí, ¿no? Yo regresé a mi territorio. Llevo ya 4 años en mi territorio de fijo. Ha sido todo un proceso, pero sí es eso. O sea, porque si no, o sea, son fugas de pensamiento al final, ¿no? O sea, dejamos el territorio y estamos trabajando para otros y lo descuidamos totalmente. Y cuando regresamos decimos, ¿por qué esto está aquí? ¿Por qué ya no hay ríos? ¿Por qué se está secando esto? ¿Qué pasó con este bosque? Pero yo me acuerdo, ¿verdad? Y decir, ¿quién está defendiendo esto? ¿Nadie? Y entonces ahí es en donde viene el ejemplo. Y cuando los chicos ven que tú regresas y que no está mal regresar, porque también eso se te ha dicho, ¿verdad? Que regresar es sinónimo de fracaso. Ay, regresó a su pueblo porque fracasó en la ciudad. Entonces decirles a ellos también no, o sea, el regreso no es sinónimo de fracaso. El regreso es porque tenemos un compromiso con nuestra comunidad y el futuro es nuestro territorio a defender, porque ahí es nuestra verdadera casa, ¿no? Donde está nuestro ombligo. Chéverazo. Me quedé con es una línea de una de mis canciones favoritas de Inmortal Cultura que dice Yakta Mantigra muy como regresa a tu tierra. Y creo que lo que están explicando, lo que estoy escuchando y sintiendo es que estas expresiones nuestras creativas son un punto de riqueza, son una fuente de riqueza, de sabiduría, pero también de innovación. Y eso creo que hemos querido resaltar con el futurismo indígenas, es como no aceptamos ser negados la oportunidad de innovar, de adaptar, de ser agentes de cambio hacia el futuro, porque todo este sistema nos dice que no podemos, porque nuestra ciencia no es, pero realmente eso es lo que estamos haciendo desde, como Inoue creo que ha resaltado, desde una persona, desde el individuo hasta el colectivo, estamos haciendo esta llamada a nuevas estrategias, esta llamada a estas expresiones que realmente no son innovadoras, pero en nuestra manera. Innovadoras en ese sentido de Yaktaman Tigra muy. Innovadoras en el sentido de refortalecer lo que siempre hemos creo que vivido, que es esa conexión con la tierra, esa conexión con comunidad, esa conexión con nuestra cultura y identidad propia. Bueno, gracias. Hemos conversado bastante. Me he llevado muchos recuerdos y enseñanzas. Me siento súper nutrida. Quiero agradecerles a los tres, Inoue, Ani y Nadine, por estar aquí compartiendo con nosotros.
Espero poder seguir conversando y también espero que ustedes que han estado escuchando también han estado gozando con nosotros. Ojalá la próxima tengamos una chichita y lo indigenicen. Hay que indigenizar el proceso de hacer podcast. Eso es lo que me di cuenta hoy día mismo también. Bueno, muchas gracias desde nuestro equipo, del equipo de Muyu, de Bill, de todos que hemos estado participando en esta conversación. Le agradecemos por escucharnos y compartir este discurso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Tierra. Esperamos que nuestras conversaciones te hayan inspirado para ser parte del cambio. No te pierdas el próximo episodio y sigue las redes de Bill, Muyu TV y Dog Society para nuevas actualizaciones. Hasta que la dignidad sea costumbre, las resistencias continúan.